Bueno, doctores, ¿cómo están? Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Doctor, buenos días. Bueno, doctores, antes de empezar a hablar sobre el caso del viernes, pues se van a realizar algunas precisiones con relación a ese delito que estábamos, que fue objeto de la lectura de la sentencia, y es el delito de acoso sexual, consagrado en el artículo 210A del Código Penal. Básicamente, si ustedes analizan ese tipo penal del acoso sexual, trae varios verbos rectores. No solo se está hablando de una acción, sino se pueden llegar a ocasionar varias acciones. Entonces, alguien, por favor, que le dé lectura sin la pena, ojo, sin la pena de prisión, solo al enunciado del artículo 210A del Código Penal, por favor. 210A, doctor, buenos días. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero, valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión. Listo, perfecto. Mis doctores, este es uno de los tipos penales o uno de los delitos que se ha incluido en el Código Penal con el fin de reparar o con el fin de tratar de menguar la inmensa discriminación que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia colombiana. Y no solo a lo largo de la historia colombiana, sino a lo largo de la historia mundial. Si ustedes, sin ir más lejos, en la mayoría de países del mundo, un ejemplo típico, un ejemplo más que palpable es que en la mayoría de legislaciones del mundo, incluso en la Revolución Francesa, primero se estatuyó el voto del hombre y después el de la mujer. Ese solo hecho ya inicia o ya denota una discriminación hacia las mujeres. A lo largo del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, pues se ha tratado casi que de reparar o de tratar de compensar precisamente esta brecha en casos de desigualdad social. Y esto trae nosotros importamos el trato desigual para con las mujeres. Lo importamos ¿cuándo? Cuando fuimos víctimas del genocidio a partir del año 1492. Ustedes bien saben que nosotros fuimos víctimas de un genocidio mal llamado descubrimiento de América e importamos una discriminación a la mujer ¿con base en qué? Con base en posturas religiosas. La religión católica es la religión más discriminatoria hacia la mujer del mundo. Las personas que se toman el trabajo de leer la Biblia, nomás en la primera parte de la Biblia ya hay un trato discriminatorio hacia la mujer y hay un trato muy fuerte hacia la mujer. ¿Qué sería si nosotros hoy escucháramos a Eva, si ella en ejercicio de su derecho a la defensa pudiese plasmar algo de lo que está consagrado en el Génesis? Pues eventualmente indicaría que la desgracia del ser humano no viene como consecuencia de que ella haya hablado con alguna serpiente, ni que le haya dado al hombre a probar alguna fruta. No. ¿Qué sería del Génesis si lo hubiese escrito una mujer? La historia sería completamente distinta, pero si ustedes ven, sobre todo en el Antiguo Testamento, las mujeres son
son asimilables al mal. Eva era la mala de esa historia. Dalila fue la mala de la historia de Sansón. Si no estoy mal, Sara era la mala de la historia de Juan Bautista. Entonces, siempre se ha tenido a la mujer como un estigma del mal. A raíz precisamente de que nosotros importamos esta cultura, importamos esta religión, pues muchas de esas creencias y muchas de esas culturas pues se impregnaron en la nuestra. Entonces, Colombia, para tratar de mitigar esa inmensa discriminación que ha sufrido la mujer a lo largo de nuestra historia, pues ha firmado algunos instrumentos internacionales, como pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es bueno que no solo mujeres, sino todos nosotros leamos una convención tan importante como la Convención de Belém do Pará, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, para precisamente tratar de mitigar también las grandes diferencias que se presentan en el ámbito laboral. Pero aparte de estas convenciones, tratar de precisamente salvaguardar los derechos de la mujer y de equipararla al hombre en pie de igualdad, y no solo en el ámbito social, sino también en un ámbito laboral, en un ámbito social, en un ámbito familiar, en un ámbito económico, en un ámbito académico como el que ustedes tienen. Se debe tratar de salvaguardar en pie de igualdad todos los derechos, y las mujeres están en pie de igualdad con cualquier otra persona. Entonces, mis doctores, esta es uno de los delitos que se ha tratado de implementar en el Código Penal, precisamente para tratar de salvaguardar esa brecha que existe entre mujeres y hombres. La Organización Internacional del Trabajo pues define también tiene alguna definición de acoso sexual, y nos dice la Organización Internacional del Trabajo que son insinuaciones sexuales indeseables o un comportamiento verbal o físico de índole sexual que persigue la finalidad o surte el efecto de interferir sin razón alguna en el rendimiento laboral de alguna persona. También se puede llegar a generar un acoso sexual cuando se pretende crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil, ofensivo. Entonces, en casos acorde con las precisiones de la Organización Internacional del Trabajo, los casos de acoso sexual pueden incluir insultos, observaciones, bromas, insinuaciones de carácter sexual, comentarios inapropiados sobre la forma de vestir, el físico, la edad o la situación familiar de alguna trabajadora. Asimismo, el contacto físico innecesario, no deseado, como tocamientos, caricias, pellizcos, violencias, observaciones molestas u otras formas de hostigamiento verbal, miradas lascivas, gestos relacionados con la sexualidad, invitaciones comprometedoras y eventualmente solicitudes de favores sexuales. Según la Organización Internacional del Trabajo, también el hostigamiento sexual es la causa del despido de 1 de cada 4 mujeres. Ojo, de 1 de cada 4 mujeres, el hostigamiento sexual es la causa de su despido. Y también hace que 4 de cada 10 mujeres renuncien a su empleo. Lógicamente, también existirá un acoso sexual de la cual son víctimas los hombres, pero ese acoso sexual se presenta en menor grado. Pero también existe un acoso sexual en el cual los hombres son víctimas. Como sujeto activo del delito, pues tenemos a cualquier persona que tenga esa relación de poder sobre la víctima en cualquier ámbito, en laboral, académico, social, económico, y precisamente utiliza esta relación de poder, o utiliza esa posición, o utiliza ese estatus con el propósito de someter a la víctima a sus deseos sexuales. Como sujeto pasivo, pues tenemos que es esa persona objeto del acoso y cuya libertad, formación sexual es vulnerada, sin importar el sexo. Les hago la precisión que pues también los hombres son víctimas de este delito, pero en menor grado, siempre y cuando lógicamente se explote la subordinación o la jerarquía
dependiendo de la relación que se suscite. Entonces, doctores, una vez hechas pues, bueno, podemos indicar que este es un delito de mera conducta, este delito no admite la tentativa, y ahora sí, pues podemos remitirnos, mis doctores, al caso objeto de análisis el día viernes. Entonces, mis doctores, me levanta la mano alguien, quien desea indicarnos, mis doctores, cuáles fueron los hechos jurídicamente relevantes, esto es, de qué hechos estamos hablando en esta sentencia o de qué hechos habla esta sentencia, cuáles son los hechos objeto de primero investigación y después de juicio. ¿Qué nos dice Carlos Roberto, por favor? Buenos días, profesor. Buenos días. Profe, en la sentencia, como usted lo mencionaba en la estructuración del tipo penal. Pero espéreme, Carlos Roberto. Dígame, ¿cuáles son los hechos? Los hechos. El hecho se remite a una muchacha que había tenido propuestas sexuales por parte de un sujeto que trabajaba en un despacho judicial, quien la citó en un parque del municipio en el cual viven para supuestamente hacerle entrega de la citación al esposo que lo estaba por inasistencia alimentaria, ¿sí? Le O sea, estaba una haciendo... señora interpone una denuncia por inasistencia alimentaria y le corresponde esa denuncia a un despacho judicial. En Sí, este caso, señor. el acosador es un empleado del juzgado. Un empleado del juzgado, sí. Y le indica que para hacer la entrega de la citación se vieran en el parque del municipio. Cuando ella se acerca al parque del municipio, recibe insinuaciones sexuales por parte del individuo. El individuo, al observar que la muchacha no accede a las pretensiones, le ofrece dinero también para tener algún tipo de acercamiento sexual. Ah, listo, perfecto. ¿Esos son los hechos, Carlos Roberto? Sí, Listo. señor. Espéreme, entonces. Diana, ¿desea aportar algo con relación a los hechos? No, no, doctor, pues básicamente el compañero los dijo completos. Lo único es que nunca le hizo como digamos que un hostigamiento porque yo entendía que era una No, cosa que fuera solo los repetitiva. hechos. Por ahora, solo Exacto, los hechos. solamente. Sí, Solo señor. los hechos. O sea, vamos a remitirnos parte por parte para tratar de llevar como un orden lógico. Entonces, con relación a los hechos, ¿no deseas aportar nada más? No, señor. Vale, perfecto. Kevin. Muy buenos días. Hay algo que me llamó la atención y es que pues en esa sentencia Pero no... espéreme, Kevin, estamos hablando de los hechos. De los hechos de la sentencia. Entonces paso en ese caso, doctor, y más adelante participo. Ah, bueno, perfecto. Ya ahorita empezamos el debate con relación a la Listo, sentencia, pero perfecto. ahorita estamos en la delimitación de los hechos. Marinela, Listo. con respecto a los hechos. No, señor, con respecto a los hechos, el compañero Zamora ya lo mencionó como sucedieron. Vale, perfecto. ¿A dónde voy, mis doctores, para tratar de delimitar y para tratar de, pues lo que les digo, como para tratar de llevar una secuencia lógica? En las sentencias, lo primero que tenemos que entender son los hechos, lo que ustedes van a conocer posteriormente como hechos jurídicamente relevantes. Siempre que ustedes vayan a redactar unos hechos, no me indiquen elementos de prueba. No indiquen elementos de prueba. Cuando escuchen o cuando lean alguna sentencia judicial en el que dice, la denuncia dijo lo siguiente. No, a nosotros no nos interesa lo que dijo la denuncia o a nosotros no nos interesa lo que dijeron los testimonios. Eso tendrá objeto, o eso será objeto de análisis posteriormente cuando estemos hablando de las pruebas. Pero nótese, mis doctores, que las sentencias a quién están dirigidas. Inicialmente, lógicamente, la sentencia está dirigida a la persona que está siendo procesada o a los sujetos procesados, llámese procesado, defensor, representante de víctimas, fiscalía, ministerio público, etcétera. Pero también las sentencias están dirigidas a la comunidad, las sentencias están dirigidas a la sociedad. Y si nosotros vamos a hacer algún estudio sobre una sentencia, lo primero que tenemos que tener claro es que tengamos cómo sucedieron los hechos. Con base en eso ya podemos hacer un estudio, ya podemos continuar con el estudio de esa sentencia. En algunas ocasiones los operadores jurídicos nos indican es
qué es lo que dicen las pruebas. A nosotros no nos interesan qué es lo que digan las pruebas. A nosotros nos interesa es qué fue lo que pasó. Y si ese pasar o si esos hechos constituyen algún tipo delictivo. Ahora sí, una vez hemos hecho esa claridad con respecto a los hechos jurídicamente relevantes. Aportes con relación a la sentencia. ¿Qué tenemos que indicar con relación a la sentencia? Escucho inicialmente a Diana. Listo, Diana nos da, en un momentico ya te doy otra vez el uso de la palabra, Diana. Kevin. Doctor, muchísimas gracias. Ahora sí, pues la verdad, a mí lo que me llamó la atención de la sentencia SP834 del 2019, me generó una gran inquietud, es que no hubo como un medio de prueba que me pudiera establecer si estábamos ante el delito de acoso sexual, como lo venía indicando la Fiscalía, o como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, el delito de concusión. Entonces, pues en este caso, yo me tuve que remitir a los hechos jurídicamente relevantes y fue ahí de donde saqué prácticamente la conclusión que estábamos entre uno de estos dos delitos. Entonces, yo como que voy a hacer un análisis y lo voy a hacer de manera dinámica para establecer los hechos y establecer los delitos. Entonces, me dijo que el día 17 de junio del 2010 se acercó la señora Zuley Andrea Patiño para establecer cómo iba el proceso del delito de inasistencia alimentaria que llevaba pues la Fiscalía Novena Local de Armenia. En el tiempo que transcurrieron pues, los hechos, estaba encargado del despacho el señor Diego Enrique Castro Morales, pues, donde después este fiscal le indica por una llamada telefónica a Zuley Andrea que pues se encontrara en un parque pues para entregarle la citación. Entonces, el único testimonio en el cual uno puede como indagar o asimilar si estamos ante estos dos delitos se encuentra en la página número 11. No sé si quieran seguirme algunos compañeros, usted doctor en la lectura, pues para que se entienda un poco mejor, ¿no? Entonces, me dice en la página número 11, yo llegué y él me dijo ya sabía qué tenía que hacer, que estaba un poco estresado por la cuestión del trabajo, que yo le había gustado mucho y que él quería hacer el amor conmigo. Yo le dije que me hiciera el favor y me respetara, que yo no era la clase de mujer que quizás él estaba enseñando a tratar. Yo hago una pausa aquí y me remito entonces a la ley 599 del 2000, en su artículo 404, cuando me dice el servidor público, pues acá este delito merece una condición especial, porque pues estamos hablando de un funcionario, de un servidor público, que abusando de su cargo o de sus funciones, me señala adelante unos verbos que es constreñir o inducir, y más adelante solicitar a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebida. No voy a decir las penas de prisión pues, para hacer un poco más ágil. En este caso, yo creo que el servidor público sí se vale de su condición en el caso de que la está citando en un lugar para entregarle esa citación. Recordemos, o si lo queremos ver desde el lado, desde el punto del sujeto pasivo, que en este caso es Zuley Andrea, pues ella iba con la única finalidad era que le entregaran pues, su citación en este caso. Me voy a volver a remitir a los hechos en la misma página 11 y entonces me dijo que si me quería ganar una platica para que le comprara unas cosas a mi hija. Yo le dije que no, que muchísimas gracias. En ese momento me enojé, le dije unas palabras vulgares porque me dio mucho mal genio. Él siguió insistiéndome que para que me ganara una platica, yo le dije que hiciera el favor de respetarme. Yo quise en ese momento irme y él siguió. Cuando yo digo él siguió es porque siguió en esa oportunidad insistiéndole pues, para que tuviera relaciones con ella, pues a cambio de un dinero. Me siguió y me dijo que lo disculpara en todo caso y me entregó la citación. Este fue el testimonio pues, que rindió la señora Zuley Andrea, que fue juicio oral público, sesión 12 de junio del 2017, a los 52 minutos. Entonces me voy al delito de acoso sexual. Y el delito de acoso sexual en el 210A me indica el que, pues no, en este caso no tiene una condición, puede ser cualquier persona, en beneficio suyo o de un tercero, valiéndose de su superioridad, manifiesta relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica. Acose, persiga, hostigue o asedie son esos verbos que me indica la conducta.
física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, pues incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Entonces, yo me acuerdo y la Corte en sus mismos argumentos tiene la respuesta, porque es que la Corte me indica y me ha señalado es que para que se dé el delito de acoso sexual, la conducta tiene que ser reiterativa, tiene que ser continua y tiene que ser persistente en el tiempo. Para mí en este caso se da de manera persistente porque él no se lo dice ni 1 ni 2 veces, se lo dice como 4 veces y hasta más. Y sobre todo porque ella me indica que él siguió insistiendo. Entonces, en este caso no sabemos cuántas veces fue que la estaba consumiendo, la estaba hostigando, perdón. En ese caso, pues como lo venía indicando anteriormente, doctor, no hay un medio probatorio que me indique con certeza si los hechos sí se subsumen a los delitos ya mencionados, porque pues sería la palabra de la señora Zuley Andrea, pues contra la palabra del señor fiscal. Muchas gracias, doctor. Aunque nótese que yo les decía en ocasiones anteriores que estos delitos sexuales, por eso es que la doctrina también los denomina delitos de puerta cerrada, porque casi siempre contamos con un medio probatorio. Claro que lo hay. ¿Cuál? Es el testimonio de la víctima. Ese es un medio probatorio, el testimonio, el testimonio de la víctima. Ya lo que entrará a valorar el juez es qué tan creíble o qué poder de convencimiento, poder suasorio, como llama en la Corte, qué tan creíble o no es ese testimonio. Pero en la mayoría de delitos sexuales solo se cuenta con ese testimonio junto de pronto con algunos indicios, pero pues por eso se torna un poco más difícil la labor probatoria de la Fiscalía en estos casos. Carlos Roberto, lo escucho. Profesor, de nuevo buenos días. Hice un análisis de la sentencia. Primero la Corte entró como a precisar, hizo una definición de toda la sentencia. Empezó por el término superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o poder, edad, sexo, posición laboral o social. En este sentido, la Corte precisa que esta determinación del legislador comprende un radio muy alto de acción y fue redactada de esta manera con el fin de ampliar el espectro de esta conducta, no solo al ámbito laboral, sino incluirlo a muchos otros escenarios en los cuales se puede presentar el acoso sexual, pero siempre se habla de que la víctima esté en esa manifiesta situación de inferioridad o subordinación. En este caso, en esta sentencia, la Corte dijo que en el caso particular no se incluía esa inferioridad de la víctima o de subordinación, porque tan solo se trataba de una ciudadana que estaba acudiendo a un servicio judicial y no se presentaba esa situación de inferioridad o subordinación. De otra parte, también se entraron a analizar los verbos rectores alternativos del tipo penal, que eran acose, persiga, hostidie, asedie física o verbalmente, con lo cual es claro que la conducta se debe registrar con persistencia sin importar que tan solo se realice una vez en el tiempo. Esa es una parte muy importante de diferenciar, que no es la permanencia en el tiempo, sino la persistencia con la que se haga o con la que se realice esa conducta, y que la persistencia sea tal que busque doblegar la voluntad de la víctima, no solo con decirle, venga, hagamos tal cosa, venga, no, porque no es una persistencia que esté doblegando la voluntad de la víctima. Y finalmente, pues obviamente el resultado de la conducta mencionada tiene la obtención de un tipo, de un fin que es de carácter sexual. No tiene ningún otro fin esta conducta, sino un fin de carácter sexual por parte del sujeto activo de la conducta. Listo, Carlos Roberto. Marinela, por favor. Doctor, buenos días. Tengo una percepción diferente. Claro, te escuchamos. Préndeme la cámara, Marinela, por favor. Sí, señor, ya le prendo la cámara. Tengo una percepción totalmente diferente de esta sentencia a la que le da el compañero Kevin Alejandro, porque él cita, bueno, en algún momento se llega a contemplar la posibilidad de que se trate de confusión, ¿cierto? Pero la misma sentencia más adelante nos indica que no es el tema a tratar, que no es lo que se trata de establecer.
Entonces, siguiendo con la conducta de tipo de abuso sexual, la Corte, como ya lo indicaba nuestro compañero Carlos Roberto, indica que esta conducta debe ser reiterada, persistente y significativa en el tiempo. ¿Qué sucede con la señora Zulay Andrea, que es pues la posible víctima en este caso, y es el único hecho que se tiene en la declaración de ella? Y en la misma sentencia, más adelante le preguntan que si esto se había presentado con anterioridad o si se presentó después del encuentro que ellos tuvieron en el parque, donde ella dice que no, que solo fue en ese momento. Ahora otra cosa, para seguir con el tema de conclusión, en ningún momento este señor Diego le dice que se va a ver beneficiada en el proceso que ella adelanta de alimentos en contra de sus parejas. Él le ofrece un dinero, tal vez le llama la atención la señora, le ofrece un dinero, quiere tener pues, relaciones sexuales con ella, pero en ningún momento, y yo considero que eso es importante en este tema de los hechos, en ningún momento él le indica que se va a ver favorecida en relación al proceso que ella adelanta. Listo, ven te pregunto, Marinela. En la sentencia dice qué puesto o qué posición ostentaba el acosador o el presunto acosador. ¿Qué puesto tenía en el juzgado? Ahora mismo me escapa el nombre como tal, pero era el encargado de entregar las boletas. ¿Qué puesto tenía? No el nombre, sino qué puesto, el puesto, que si era el secretario, el oficial mayor, el notificador. ¿Eso lo dice la sentencia? No, doctor, si lo dice no lo recuerdo en este momento. Realmente, pues lo único que habla es que él era el encargado de entregar la boleta de citación. Claro, que era un empleado del juzgado, ¿cierto? Listo. Ya ahorita Siempre vamos lo nombran como un funcionario. ¿Quién está hablando? ¿Viviana? ¿Qué perdón? No, qué pena. Siempre lo nombran como un funcionario. ¿Con quién estoy hablando? Es que no sé. ¿Quién está haciendo uso de la palabra? Con Nata, profe, qué pena, no levante la mano. Ah, ya, con Nata. Entonces Nata dice que es un ¿qué? Que es un funcionario del juzgado. Sí. Ah, bueno, listo, Nata. En el transcurso de la lectura dice funcionario, no establece. Listo, perfecto. Pero vamos a hacer algunas claridades un rango al que respecto ahorita. represente dentro del juzgado. Vale, listo, Nata. ¿Qué nos dice Viviana? Ah, no, Viviana ya no levantó, bajó la mano. Kevin. Doctor, muchas gracias. Creo que en la misma sentencia, cuando toca sobre los hechos jurídicamente relevantes, indica de todo caso que el despacho es la Fiscalía Novena Local de Armenia. Y que en ese caso el que está al mando, pues es el señor, es Diego, no mentiras, Diego Enrique Castro Morales. Él es el que ostentaba en ese caso como fiscal. Otra de las cosas... Pero espéreme, Kevin, porque si usted habla muy rápido y no le entiendo. ¿Y a nosotros qué nos interesa quién era el fiscal? Porque es que como es esa calidad de servidor público, doctor, es la que toca tener presente. No. Yo la pregunta es si sabemos qué puesto tenía el procesado en el juzgado. En el juzgado. Cuando ustedes van a un juzgado ven varios puestos, varias personas fungen en distintos puestos. Está el notificador, el secretario, el oficial mayor, el juez, qué sé yo. ¿Sabemos qué puesto tenía la persona en el juzgado? No, ¿quién investiga? Creo que como lo han manifestado anteriormente los compañeros, como que se indica de un funcionario. Listo, Pues, vale, perfecto. Y otra cosa de las que iba a hacer es que también, digamos, en ese caso, lo digo con el mayor respeto con Nelita, que siempre me gusta debatir con ella, hay que analizar muy bien el artículo 404, porque el artículo 404 no me indica que hay un beneficio para el funcionario, solo me dice que puede constreñir, inducir o solicitar, pero nunca me dice que se va a ver beneficiado de algo. O bueno, no utiliza ese término, pero sí me indica que va a solicitar cualquier otra utilidad indebida o dinero. Pero en este caso no es que beneficie a la otra persona, o sea, en este caso a la víctima, a que se va a beneficiar en este proceso que se está llevando a cabo. Muchas gracias. Listo. Vale, Kevin. ¿Qué nos dice Zulma? Sí, buen día. Pues yo lo que encontré en la sentencia es que hace referencia a que es el encargado, más nunca dice qué función cumple específicamente en el despacho. Ustedes Entonces, no tienen, Zulma, por qué saberlo. Pero si uno lee la sentencia, si ustedes, o sea, ustedes están en cuarto semestre,
Si la sentencia no la leyeran en cuarto, sino la leyeran en octavo, ya se darían cuenta de qué clase de empleado es. Ya se dan cuenta. ¿Por qué? Porque pues aquí nos vamos a dar cuenta que el que cometió esa conducta fue el juez del juzgado. Y ahorita les digo por qué uno deduce que es el juez, o sea, cuáles son los motivos o cuál es la explicación y eso, la sentencia no nos lo dice taxativamente, pero sí no nos lo dice de otra forma, que era el juez el que estaba cometiendo esa función. Ahorita les digo por qué, Zulma, pero pues eso, como les digo nuevamente, no tienen por qué saberlo, porque pues eso será objeto de su procesal penal. Tienes el micrófono apagado, Zulma. No, profe, qué pena. Es que estaba acá. Ah, bueno, perfecto. Diana Marcela. Buenos días, profe. Pues debiendo respecto al tema de la concusión, la sala no lo abordó porque la fiscalía no estructuró ese delito, por lo cual encontró que no habían pruebas suficientes. Pero yo considero que también, bueno, primero pues todavía tengo la duda del tema del acoso sexual, en qué momento se toma como reiteradamente. Sabemos que él tenía alguna posición de poder o de dominio, pues porque ella fue a buscar allá para ver cómo iba su proceso y él aprovechando de su función, por eso también entra la concusión, pues aprovechó para citarla en el parque. Lo que no sé es qué tan reiterado debe ser para que entre en el acoso sexual. Pero pues en la confusión, él es un servidor público y cumple con ser el sujeto activo de la conducta y estaba abusando de su cargo. Si él no lo hizo dentro del despacho, la citó y en funciones de su cargo fue que cometió la conducta. Y la construyó, bueno, hubo constreñimiento hacia ella o inducción a que, bueno, a cambio de dar o prometer, pues él nunca le dijo específicamente, si usted no tiene sexo conmigo, yo no le voy a entregar la citación, pero la citó al parque para entregarle la citación y empezó básicamente como a condicionarle la entrega de ella, ¿no? Claro. Y Bueno, ya ahorita vamos a hacer algunas precisiones con base en lo que nos dice Diana. Dime. bueno, el caso es que creo que podría entrar en concusión, pero pues eso depende de qué tan reiterativa debe ser la conducta, teniendo en cuenta que él le insistió bastante. Vale, perfecto, Diana. ¿Qué nos dice Nata? En la sentencia hay una partecita donde dice que tampoco se acreditó que el funcionario hiciera como depender los resultados de ese proceso a su cargo del cumplimiento de los requerimientos sexuales. O sea, lo que acaba de decir la compañera, pues en la misma sentencia está desvirtuado. Porque si el señor Diego, ostentando su posición jerárquica sobre esta señora frente al tema de la demanda de alimentos que ella, de la denuncia, perdón, de alimentos que ella estableció para su expareja, pues entonces ahí sí se hubiera configurado el delito de concusión, ¿sí? Pero como él en ningún momento del testimonio que rindió bueno, el sujeto pasivo de esta conducta, ella en ningún momento dijo, no, es que él no me quiso entregar la demanda, o bueno, la citación, perdón, él no me quiso entregar la citación, sino accedía a un favor sexual que en ese momento él no estaba solicitando, ¿sí? Por eso es que ahí se desvirtúa el tema de la concusión. A mí lo que me parece importante analizar de la sentencia es, lo hablaron casi al final, y es que cómo evitar que actos aislados, así lo llamaron en esta sentencia, cómo evitar que todos esos actos aislados pues se lleven por el camino del acoso sexual. Entonces, cualquier situación, por mínima que se presente, uy, ya es acoso sexual. Entonces, ellos desde ahí, para mí, quisieron beneficiar pues, en este momento al sujeto activo, pero también cómo separar todas esas conductas que son típicas, entre comillas, que se pueden presentar en la vida cotidiana de cualquier persona, para no enfrascarlas en el delito de acoso sexual. Y entonces ellos dijeron que como ese delito se presentó solo esa vez, o bueno, esa situación ni siquiera, se presentó esa vez, que el tipo pidió disculpas y que nunca más se volvió a presentar, y que además le agregaron como 3 palabras más, que era que fuera de manera persistente, espérenme por favor, que acá las tengo,
que fuera de manera persistente, prolongada en el tiempo y... Ay, Dios mío. Bueno, digamos que esas 3 palabras, y entonces para evitar que todos esos tipos de conductas típicas se convirtieran en acoso sexual, entonces establecieron que ahí lo que se iba a castigar era si para elevar esa conducta de delito era lo suficientemente instigante o lo suficientemente repetitiva y prolongada y importante en el tiempo para que se diera ese delito. Y ahorita le hablo de esas 3 palabras importantes. Listo, Nata, perfecto. Ricardo. No, buenos días y buenos días a todos, compañeros. No, yo creo que aquí, primero agradecer, esa sentencia finalmente es muy loable al masticarla, decimos algunos en el escenario coloquial, porque es muy clara, ¿sí? Y yo creo, antes de referirme a la sentencia, y es que usted con sus sentencias deja muy mal parada a la fiscalía, ¿sí? El primer error aquí es de la fiscalía, ¿sí? Al no hacer un estudio minucioso del caso para poder acusar al procesado en este momento. ¿Sí? Bien lo dice la Corte, oiga, ojo, señores fiscalía, porque aquí podemos estar inmersos es a un proceso de concusión, más no uno de acto sexual. De acoso sexual, no acto sexual, sino de acoso sexual. Luego ahí uno se detiene a revisar, y es que para mí, ¿sí? Yo en medio de mi parcial dice que habían 2 características fundamentales que lo dice la Corte que para que se pueda dar el acoso sexual, y es uno de lo que bien han dicho los compañeros, esa reiteración, acciones reiterativas en el tiempo, ¿sí? De los verbos rectores, ¿sí? Y el segundo, que haya una subordinación, ¿sí? Que era lo más importante que decía la sentencia, que exista una subordinación. Luego ahí dice, ojo, ¿sí? Entonces, cuando efectivamente la fiscalía ve que la Corte o ve, digamos, la línea por donde sabe la Corte, la fiscalía en un momento que no tengo que, digamos, la sentencia no encuentro exactamente en qué página es, le dice casi que, oiga, espere, como que elimine todo lo para poder procesar, ¿sí? Al juez por el delito de concusión, más no por el acoso sexual. Es que no tengo aquí, de mi persona, la sentencia en mi computadora, pero prácticamente eso lo dice, ¿sí? En una de las pretensiones de la fiscalía, o sea, que haga caso omiso a lo que estamos hablando de acoso sexual para luego empezar a dar un inicio al tema de la concusión. ¿Y por qué la concusión? Pues porque estamos hablando de un funcionario público, ¿sí? Que es lo importante, y por eso es donde dice la sentencia, donde deja claro que es el juez, ¿sí? Quien está actuando, que aunque tenga una posición dominante, no tiene ningún tipo de subordinación con ella, ¿sí? Entonces, eso básicamente, y por eso digo que ustedes son sus sentencias además bien claras, pero sí deja muy mal parada la fiscalía, ¿sí? Porque no hacen ese estudio. Yo creo que esa es la conclusión para Ricardo Duarte más importante de la sentencia, pero la sentencia es supremamente clara, es supremamente masticable, hasta le dice uno claro, y por eso hoy incluso ya nosotros hablamos, digamos, escuchamos bien, lo dice usted, que nunca me ha detenido a mirar el tema de que las noticias son un 80% en el escenario del derecho penal, ¿sí? Y nosotros escuchamos normalmente acto sexual, acoso sexual, ¿sí? Y uno a veces dice, ¿por qué los dejan libres? Pues precisamente por este tipo de cosas, ¿sí? Porque es que lo que pasa en el Transmilenio lo mandan como acoso sexual, cuando ese delito realmente no es el que tiene que darse para, digamos, procesar a estos individuos que hacen este tipo de actos, por ejemplo, en el Transmilenio. Y me queda claro por esas 2 condiciones, en especial la condición de la subordinación, ¿sí? Y obviamente que estén reiteradas en el tiempo, acosar, asediar, ¿sí? Que lo dicen los verbos rectores del delito. Para mí esa es la conclusión, doctor. Vale, perfecto, Ricardo. Claudia, te escucho. Doctor, muy buenos días compañeros. Doctora, me llamó la atención en la página número 23, donde dice, ahora bien, en la vista de la acotación del delegado del Ministerio Público, en el sentido de que el hecho se podrá calificar como un caso de violencia de género. Entonces, digamos que sí lo relaciono en el sentido de que cuando nos dice que violencia de género es no solamente de un tipo de violencia física,
sino también psicológica y simbólica, ¿no? Como lo fue en este caso, en la sentencia que usted nos puso a analizar. Entonces me llamó mucho, de verdad, mucho la atención, si tiene mucha relación en la violencia de género. Vale, listo, Claudia, muchas gracias. Kevin. Doctor, es que el caso en sí es un poco confuso, lleva a uno a sacar ciertas interpretaciones. Entonces yo también en ese caso me remití a lo que fue a la doctrina del derecho penal y un libro que es de Alfonso Ortiz Rodríguez, que es Manual de Derecho Penal Especial. Pues es un libro que fue con la legislación pasada, pero de todas formas, pues como que trata como de direccionarlo un poco. Entonces él hablaba en la página 474, hablaba sobre la libertad sexual y me dice, la libertad como atributo de la voluntad humana es facultad de autodeterminación. Es la aptitud de obrar sin obedecer a ninguna fuerza o motivo determinante. Es un obrar por sí mismo. Más adelante me dice, la libertad como atributo de la libertad, de la voluntad, perdón, es la libertad del querer. Yo pienso que en este caso el sujeto activo, el perpetrador, lo que quiere es modificar o quebrantar la voluntad de la persona para que ésta acceda a satisfacer todos sus caprichos o deseos sexuales. Muchas gracias. Listo. Nata. Dejé la mano levantada, profe. Listo. Y ya encontré las 3 palabras, que son persistencia, insistencia y continua, y debe ser significativa en el tiempo. Listo. ¿Y Claudia? Doctor, discúlpeme, no puedo bajar la mano. Ah, Me bueno. bloqueó el computador, discúlpeme. ¿A dónde voy, doctores? Mírense que si analizamos esa sentencia, vamos a hacer una comparación entre lo que dice el tipo penal y lo que dice la sentencia. Si nos remitimos nuevamente al artículo 210A, dice el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta. Pues aquí básicamente estamos hablando de un juez de la República en un pueblo. Bueno, y ahorita les digo por qué es el juez. Dice, en virtud de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica. Aquí es donde, por eso es que la Fiscalía llega a tipificar este delito como un eventual acoso sexual por esa relación de poder que existe entre el usuario de la justicia y el juez. Pero nótese, mis doctores, que aquí trae unos verbos. Dice, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales. Lo que hace esta sentencia es incluir otra exigencia en este artículo. Ya se va a necesitar que, aparte de la relación de poder y aparte de esa acción de acosar, perseguir, hostigar o asediar, se necesita también casi que una sistematicidad o una reiteración. Y eso no lo trae consagrado el artículo 210A. Ya es la Corte la que mediante un desarrollo jurisprudencial indica, ojo, esa acción se tiene que llevar, digamos que reiteradamente. Porque si uno lee el artículo y no lee la sentencia, pensaría que con un solo acto ya se estaría configurando el delito. Pero no, ya la sentencia dice, ojo, esto se tiene que dar reiterado. Y creo que era Nata la que lo decía, mire, esta acción o este episodio solo se llevó, o al parecer, porque eso deja entrever la sentencia, esto solo se llevó ese día. El día en que el juez se enamoró de la usuaria, de la denunciante por inasistencia alimentaria y fue a hacerle allá propuestas indecentes con la excusa o pues de entregarle una boleta de citación. Pero entonces la Corte dice, mire, esto no es un acoso, ¿por qué? Porque se necesita una sistematicidad o se necesita una reiteración. Entonces, a donde yo voy, doctores, es que a veces, mis doctores, en ocasiones, bueno, en muchas ocasiones, la Corte añade circunstancias que la ley no tiene consagradas. Si uno lee nuevamente el artículo 210, en ninguna parte dice que eso tiene que ser reiterado. Pero la jurisprudencia sí lo ha dicho. Hasta ahora no ha cambiado la línea jurisprudencial. Esa es la última sentencia sobre acoso sexual que hay. Entonces, mis doctores, en ocasiones cuando estudiamos, y esta es una clase en que tenemos que estudiar el Código Penal,
pero en algunos delitos la ley es modificada en ciertos aspectos por la jurisprudencia. O sea, la jurisprudencia agrega o suprime algunas partes del delito. Lo vamos a ver también con el delito de lo que conocemos como el porte de estupefacientes. Si nosotros, cuando ustedes de pronto lo estudiaron con Edgar, el 376 creo que es, el del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Si nosotros vamos a estudiar ese delito y nos quedamos solo con lo que está diciendo el código, no lo estudiamos, no lo alcanzamos a comprender bien porque ese artículo lo modificó la Corte terriblemente. Casi que es una reforma a la ley por parte de la jurisprudencia. Entonces, no solo tenemos que quedarnos con lo que nos dice el código, sino tenemos que remitirnos a la jurisprudencia. ¿Y a qué ha dicho la jurisprudencia? ¿Qué ha dicho con relación a esos artículos? Entonces, mis doctores, eso es lo que yo quería significar en este punto, que ya tenemos como un panorama más amplio. Diana, de pronto creo que fue Diana, dijo, miren, yo no sé hasta dónde la Corte dice que eso tiene que ser reiterativo o qué alcance tiene la palabra reiterativo. Pues nótese, Diana, que aquí casi que lo dejan entrever que si se presenta en un solo día, digamos, no podría llegar a configurarse el delito de acoso sexual. Ahora, ¿a dónde voy, mis doctores? ¿Por qué digo que es el juez? ¿Por qué digo que es el juez el que estaba siendo procesado en este caso? Por quien condena al procesado. Nótese, mis doctores, que cuando ustedes leen la actuación procesal, lo que pasó en el proceso, pero lo que pasó, digamos, en el índole procesal, procedimental, qué paso a paso dio este proceso. Dice que lo primero, que el fiscal es el que acusa. Entonces, un fiscal por allá de Armenia es el que acusa. Pero no es un juzgado, ojo, no es un juzgado el que condena. No, en quien condena en primera instancia no es un juzgado. Si hubiese sido cualquier otra persona del juzgado, sería un juez común y corriente, pero aquí quien condena en primera instancia, de hecho, el tribunal de Armenia se declara impedido. Y se declara impedido, ¿por qué? Porque ese tribunal de Armenia nombró a ese juez. Entonces, tienen, digamos que alguna relación con el juez. Ustedes saben que en Colombia se necesitan alguno de dos requisitos para, bueno, son 3 requisitos para ser juez. Primero, tener mínimo 2 años después del grado. Segundo, haber pasado un concurso y esperarse aproximadamente 10 años después de que pase el concurso para que lo nombren. O tercero, y es el requisito más importante de todos, tener palanca. Si uno tiene palanca, lo nombran juez. Si no, no lo nombran juez. Y eso hace... ¿Qué es eso de palanca? Eso nunca se escucha en este país. Contactos también dirían por ahí algunos otros. Y esto, y con relación a lo que dice Ricardo, mire, una anécdota muy rápida. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se necesita un requisito. ¿Cuál? Tener palanca. No se necesita ningún otro. Eso yo lo dije en la primera... En el primer proyecto de reforma a la justicia que hubo. ¿Y a quién se lo dije? Se lo dije a un tipo que era mi profesor en esa época, que se llama José Leonidas Bustos. Él fue mi profesor de Derecho Penal en la maestría. Y yo gran conocido. Sí, yo se lo dije, doctor, se necesita tener palanca porque, si bien es cierto, en Colombia muy buenos juristas no llegan a la corte por falta de palanca. Y él me interrumpió, así como me interrumpió Ricardo, y me dijo, ¿y quién le ha dicho a usted que en Colombia se necesita tener palanca para llegar a la corte? Entonces algún juez amigo, tratando de salvarme del ahogo, porque yo me iba a perder esa materia, eso no tiene nada, si uno pierde la materia pues la repite, pero uno tiene que sostener su postura jurídica. Yo le dije, entonces él tratar de salvarme, al tratar de salvarme me dijo que no eran palancas, que eran contactos. Al igual no perdimos la materia, pero sí se necesita una alta dosis de lobby para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No se necesita saber derecho porque habrán unos que sepan, otros que no tienen la más mínima idea de derecho penal. Nótese, bueno, algunas sentencias, y vamos a empezar a estudiar más sentencias en que son terriblemente, no puedo decir que erróneas, pero sí se pueden prestar para muchas interpretaciones. Pero viene el cuento aquí,
que el tribunal se declara impedido y se nombran unos conjueces, o sea, se nombran unos magistrados que van a resolver solo este caso. Y esos conjueces son los que dicen que este procesado no es responsable. Esto quiere decir, mis doctores, que quien juzga en primera instancia a este procesado es un tribunal. Eso nos indica que el procesado era el juez, porque a los jueces, cuando un juez comete un delito o cuando al parecer un juez comete un delito, no lo juzga un juez común y corriente, lo juzgan los magistrados que son sus superiores. Entonces, en este caso, estamos hablando del juez allá de esta municipalidad. Kevin, cuénteme. Yo tenía una pregunta y es de acuerdo, bueno, antes de eso, creo que el fiscal había dicho, ya lo último a finiquitar la sentencia, él ha dicho que tenía más pruebas donde él pues estaba más convencido de que se estaba llevando el delito de acoso sexual. Pues esas pruebas nunca se presentaron, ¿no? Y la otra pregunta que tengo con relación al tipo penal, a la estructuración del acoso sexual, cuando me dice esa posición laboral, ¿tiene que haber un vínculo o ya un contrato de trabajo o puede ser como se está viendo en este caso, que es un juez y No, la pero víctima? nótese, Kevin, que aquí no hablamos solo de una superioridad laboral. Aquí hablamos de que se pueden llegar a, si uno leemos el artículo, nuevamente dice que debe haber es una posición de superioridad. Y esa posición de superioridad se puede dar por relaciones de poder, o relaciones de sexo, o relaciones laborales, o relaciones sociales, o relaciones familiares o económicas. O sea que puede haber una superioridad laboral, pero esa será una de las muchas formas en que podrá llegarse a materializar esa superioridad. Aquí podríamos hablar, en este caso, o de una relación, de una superioridad social, o una relación de autoridad, porque pues el juez sí tiene una superioridad con relación a esta dama, que era la usuaria de la justicia. No había superioridad laboral, pero sí había superioridad o fuera de autoridad o puede ser social, cualquiera de las dos. Otra pregunta, en este caso, ¿será que el fiscal lo tomó en eso, en esa superioridad de relaciones de autoridad es de económica? Claro, bueno, aunque Claro, económica no, porque de pronto la usuaria era, bueno, aunque uno no sabe, aquí no lo indique, pero a veces los usuarios de los juzgados tienen más plata que los jueces. Entonces, aunque de pronto lo más posible es que la fiscalía haya tomado es como una relación de autoridad, una superioridad con relación a una autoridad o con relación a una posición social. listo, muchas gracias. Vale, listo. Viviana. Te escuchamos, Viviana Botía. Es que tienes apagado el micrófono o algo pasa porque no. Bueno, ahorita que trates de arreglar un poquito los problemas de audio. Ricardo. No, Doc, primero ofrecerle disculpas por la interrupción, pero es que hay cosas que efectivamente uno no puede dar pasar con este tipo de personas, en especial por Leonidas Bustos, todos sabemos por qué. Me quería referir, era frente a la sentencia donde dice puntualmente, y es lo que yo le he manifestado ahorita, dice, reclama que se declare la invalidez de lo actuado desde la etapa de imputación, a fin de tener una nueva oportunidad de calificar la conducta por otro delito, en concordancia con otras realidades fácticas. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo digo que, pues, donde uno se da cuenta que la fiscalía y que la corte dijo, sí, usted no lo puede presentar por ese delito, sino por otro, pero vuelvo a la pregunta, que esa pregunta se le hice la semana pasada, nuevamente ahí se configura el principio de la doble incriminación, el no bis in idem. Claro, Ricardo, bueno, yo no sé si se los dije, pero cuando alguno de los sujetos procesales comete un error, carga a cuestas ese error durante todo el proceso. Aquí la fiscalía dice, mire, como que la embarré. Entonces, por favor, nulite o declare la nulidad para yo corregir mi error. Y aquí no se puede hacer eso. La fiscalía cargará con las consecuencias de su error. Y aquí las consecuencias de su error fue que al procesado lo absolvieron. Al procesado lo absolvieron sobre unos hechos que al parecer eran otro delito, no el de acoso sexual, sino al parecer eran otro delito, por un error
craso en la fiscalía. Ricardo, yo no odio a la fiscalía, yo a la fiscalía la estimo y tengo amigos en la fiscalía, pero la fiscalía es un órgano que se volvió desafortunadamente muy burocrático. De hecho, la fiscalía se utiliza mucho para pagar favores de orden burocrático. Y eso no es malo siempre y cuando las personas que nombraran fueran buenas. Pero a veces nombran personas que pues nunca han tenido procesos penales en sus manos y desafortunadamente las víctimas de ese proceder son las víctimas de los delitos. O sea, a veces da mucha tristeza que uno siendo víctima de un delito, ese proceso llegue a manos de un fiscal que no tiene la más mínima idea de cómo probar, de cómo adelantar. Entonces eso es lo que yo critico, de pronto esa burocracia. Critico también que a unos procesos se les da mucha connotación, despliegan muchos recursos para un proceso, pero para otros no. Para los procesos que nos afectan a nosotros, al común denominador de la gente casi no les paran mucha atención y los dejan allá. Y a nosotros no nos interesan los procesos de Odebrecht, a nosotros no nos interesan los problemas, eso no nos interesa a nosotros. A nosotros no nos interesa cuando nos hurtan nuestro auto, cuando nos atracan, cuando las mujeres son objeto de delitos sexuales. Eso es lo que afecta a la comunidad y eso es lo que afecta la gran masa de la sociedad. Y si la fiscalía pusiese un poquito más de empeño en atacar estos delitos y en lograr que efectivamente se hiciera justicia, eso es lo que básicamente es como la posición que tengo con relación a algunas conductas que realiza la fiscalía. Viviana, ¿ya arreglaste el audio, Viviana? Buenos días, doctor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Buenos días, compañeros. Doctor, lo que pasa es que yo quería como hacer acotación sobre donde dice actuación procesal relevante, en el segundo párrafo, donde los magistrados se declaran impedidos. Ahí ese impedimento nos lleva al artículo 335 de la ley 906 del 2004, en donde nos dice que el rechazo de la solicitud de preclusión firme el auto que rechaza la preclusión. Espérame, Viviana, porque estás confundiendo manzanas con duraznos. Cuando la sentencia nos dice que los magistrados se declaran impedidos, te tienes que remitir es al 56, al artículo 56 de la ley 906 del 2004 o el Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal trae unas causales taxativas por las cuales un juez o un fiscal se debe declarar impedido. Y esas causales están en el artículo 56. ¿Y qué es lo que busca el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal? Busca es salvaguardar la independencia y la ecuanimidad del juez. Que el juez sea... Qué pena interrumpirlo, pero es que hay una interferencia que no se le deja escuchar. ¿Ya ahora sí? Sí, perfecto. Es que alguien tenía el micrófono abierto. Bueno, entonces les decía que cuando un fiscal o un juez se tiene que declarar impedido es porque se configura o se materializa alguna de las causales del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal o de la ley 906 del 2004. Básicamente, en este caso, quienes nombraron a este juez fueron los magistrados del tribunal. Por eso ellos se declaran impedidos, porque ya había o alguna relación de amistad o alguna relación de familiaridad. Por eso es que digo que a este juez lo nombraron por palanca. Miren, ¿por qué? Porque si no hubiese sido así, los magistrados no se declaran impedidos. No solo es por el hecho de que los jueces hayan nombrado al juez, no, sino porque existía una relación o de amistad o de familiaridad. Porque en ese orden de ideas ningún magistrado podía nombrar a un juez porque él es el que no nombra, pero cuando ustedes pasan un concurso, se realiza un concurso público y abierto, y si ustedes pasan su concurso, es obligación de los magistrados nombrarlos a ustedes porque pasaron ese concurso y superaron todas las etapas del concurso. De hecho, en ocasiones los jueces ni siquiera conocen a los magistrados que los nombran. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión completamente aparte y este juez nunca tuvo que ir allá a que los magistrados lo conocieran. En otros casos, hay personas que van y tienen alguna relación de familiaridad o alguna relación de amistad o alguna relación sentimental con los jueces, con los magistrados, y los magistrados los nombran. Entonces, esa es la relación por las cuales estos magistrados se declaran impedidos. ¿Por qué? Porque conocían a ese juez y aparte de conocerlo tenían alguna de las relaciones
ya sea de amistad íntima o de familiaridad, de las consagradas en el artículo 56. Entonces, aunque nos dice Viviana que por allá hubo que la 335. ¿Y por qué? Porque así lo dice también la sentencia. La sentencia indica que estos magistrados se declaran impedidos porque se materializó la causal del 335. Y si nosotros nos remitimos al artículo 335, nos habla de rechazo de la solicitud de preclusión. Eventualmente también pudo pasar, aparte de eso, eventualmente pudo pasar que antes que el procesado fuera juzgado, antes de que iniciara la etapa de juicio, aunque esto es anticipándonos a su octavo semestre, antes de que el proceso pasara de la etapa de juicio, la fiscalía solicitó el archivo y ellos dijeron que no, ellos dijeron no vamos a decretar el archivo. Entonces, si aparte de que dicen que no decretan el archivo, y eso es otra parte en la que la jurisprudencia modifica el código, si aparte de esa negación de la solicitud de preclusión valoraron pruebas, pues ahí sí se tienen que declarar impedidos cuando existe una valoración de las pruebas, porque cuando un juez valora unas pruebas antes del juicio, ya las partes saben cómo piensa ese juez. Entonces casi que existe un prejuzgamiento. Entonces el juez ya se debe que declarar impedido porque él ya valoró unas pruebas y ya indicó cuál era su postura con relación a algunas pruebas que obraban en el proceso, pero también se presenta también se presenta este caso, como para hacerle claridad también a Viviana. Listo. Ricardo. No, olvidé bajar la mano. Va, listo. Marinela. Doctor, sí, una cosita, lo que se hablaba ahora mismo con Ricardo, entonces grave por la fiscalía que viene y formula mal el delito en relación a que su merced nos ha enseñado, ya nos explicó que un abogado nunca contesta lo que no le están preguntando, ¿cierto? Entonces, para el caso de esta sentencia, ¿por qué tendríamos que hablar de confusión o lo que mencionaba mi compañera Claudia de violencia de género cuando no es lo que atañe acá? Eso en relación a lo que su merced hablaba con Ricardo, o sea, hay grave, ya no hay nada que hacer porque realmente lo que está llevando a cabo es un tema de abuso sexual. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tan frágil puede ser este tipo de denuncias cuando lo único que tenemos es la versión de la señora Zulaya Andrea? No estoy diciendo que ella esté mintiendo ni más, sino eso quiere decir que yo en algún momento y llevando, pues estando en el lugar de esta señora, puedo ir y formular una denuncia contra un funcionario público y lo único que encuentro en la sentencia y los hechos y la carga probatoria es lo que ella manifiesta. Marinela, de poderlo hacer, sí lo puede hacer. Va a estar va a estar sobre los hombros de los defensores el demostrar que lo que dice Marinela es mentira. Sin embargo, Marinela, el denunciar falsamente a una persona también constituye un delito que se denomina falsa denuncia contra persona determinada. Cuando uno coloca denuncias falsas, puede verse incurso en ese delito. Sin embargo, en este caso no se da porque esos hechos efectivamente pasaron. O sea, a este procesado lo absuelven es porque esos hechos no constituyen el delito de acoso, más no porque se logra determinar que esos hechos no sucedieron. De hecho, en ninguna parte de la sentencia dice, no, esos hechos son falsos y esos hechos son inventados. No, sí existieron los hechos, pero esos hechos no son ese delito. No son ese delito. O sea, no se circunscriben o no se encausan o no se materializan esos hechos a lo plasmado en el delito. Marinela, sí se puede colocar una denuncia falsamente, pero la responsabilidad penal de la persona que coloca una denuncia falsa puede llegar a ser grande cuando se inventa los hechos. No estoy diciendo que no haya pasado, pudo haber ocurrido en Colombia y puede estar ocurriendo, pero ahí está la defensa. Para eso está la defensa, para precisamente llevarle al conocimiento al juez que se trata todo de una mentira. Sin embargo, vemos cómo en ocasiones... pues en ocasiones desafortunadamente, y un dicho muy sabio de la sabiduría popular es que la justicia es para los de ruana. Desafortunadamente, si yo soy víctima de una calumnia, que es que me están imputando delitos falsamente, pues básicamente voy a tener que incurrir en unos gastos para demostrar mi inocencia. Y no todas las personas tienen la capacidad económica para sufragar una muy buena defensa.
Entonces, tienen que acudir a la Defensoría Pública. La Defensoría Pública está compuesta por excelentes profesionales, pero un defensor público puede tener fácilmente más de 200 procesos a su cargo. Entonces, tampoco le queda el suficiente tiempo para dedicarse con exclusividad a unos pocos casos. Tendrá que dedicar el mismo tiempo y el mismo esfuerzo a todos y cada uno de los procesos que le son confiados. Entonces, esto también hace que la defensa no sea tan buena, aún siendo el profesional muy capacitado. Y aparte de eso, si acuden a la Defensoría Pública, son abogados que tienen muchos procesos, en ocasiones, para llevar una muy buena defensa, también se necesitan contratar peritos o contratar investigadores o contratar profesionales de distintos ramos para llegar a efectuar una buena defensa, que en caso que no se cuente con los recursos, la Defensoría no les va a suministrar estos profesionales. Entonces, va a haber una desigualdad entre la Fiscalía y la Defensa con relación a la defensa o con relación a la utilización de los medios. La Fiscalía puede llegar a utilizar muchos medios. ¿Por qué? Porque es un aparato sólido y robusto económicamente. La Defensoría del Pueblo no tanto. Nata, cuéntame. Es que no sé cómo hacerle la pregunta, pero mi intención es la siguiente. Su merced habló sobre cuando un juez valora las pruebas antes del juicio, puede indicar su postura. Yo cómo puedo comprobar que ese juez analizó las pruebas antes de ser juzgado. O sea, porque la Fiscalía, a ver, porque miren, Nata, esto es como para adelantarnos. La Fiscalía, usted es la jueza y yo soy la Fiscalía. Entonces yo le digo, su señoría, yo le pido que archivemos este proceso. ¿Por qué? Porque las pruebas me indican que el procesado no lo cometió, y le empiezo a indicar a usted, mire, señora jueza, la primera prueba es esta, y entonces le digo cuál es la primera prueba. Dice, mire, la primera prueba es la denuncia, y con base en esta prueba, nótese que este procesado no lo cometió. La segunda prueba es esta, y digamos que es un dictamen pericial, y con base en ese dictamen pericial tampoco determinamos responsabilidad del procesado. La tercera prueba es esta, la cuarta prueba es esta, la quinta prueba es esta, y entonces le estoy haciendo una relación de las pruebas a usted, Nata, que es la jueza. Nata al final puede llegar a, pues tiene que proferir una decisión. Entonces Nata tiene que decir ella escucha al fiscal, y la decisión de Nata como jueza tiene que ser argumentada y tiene que ser soportada, o tiene que tener un soporte que son esa argumentación que yo le efectúo. Entonces Nata tiene que decir, sí, mire, la verdad la Fiscalía me trajo estas pruebas y yo analizándolas me doy cuenta que no llevan a determinar que el procesado lo cometió, y empieza a hacer un análisis de lo que yo le aporté como Fiscalía. Entonces ya la otra parte, la contraparte, dice, mire, este juez está analizándome pruebas. Entonces, si el juez me está analizando pruebas, ese mismo juez no puede adelantar el juicio porque yo ya sé cómo piensa y él ya está haciendo un análisis antes del juicio. Entonces, por eso es que uno sabe, Nata, que el juez está haciendo un análisis de pruebas, porque ese es el soporte de la decisión de archivar o no archivar un proceso. Ricardo. Sí, profe, es que uno conoce en los pueblos, no sé, perdónenme, que antes del juicio han condenado al acusado. Ah, sí, pero bueno, eso es extraprocesal, ¿no? Eso no tiene nada que ver con un proceso, pero ya para eso existirán los recursos. Si usted ve que en un pueblo, y es bueno acotarlo, ¿por qué? Porque en los pueblos el fiscal es amigo del juez. Entonces, si el fiscal es amigo del juez, yo llego a ese pueblo como defensor, nadie me conoce y yo ya tengo que pelear con un proceso en el que el fiscal es amigo del juez. Entonces, muy posiblemente, pues el juez va a acoger las pretensiones de la Fiscalía, pero eso no hay ningún problema, Nata. Para eso existen los recursos. Para eso existe el recurso de apelación, e irá a otro pueblo, o recurso extraordinario de casación, y acudiría a la corte. Y si yo veo alguna intención por parte del juez en favorecer alguna de las partes, lo puedo recusar. Puedo decirle, señor juez, usted se aparta de este proceso porque usted es amigo del fiscal. Pero yo tengo que tener alguna prueba. Claro, o sencillamente porque analizando la situación. Todo en derecho es con pruebas. Todo en derecho es con pruebas. Pero ¿cómo uno prueba eso que sabe que es tan obvio, pero no dan? No, para eso están los testimonios. La expresión. Con testimonios. O sea, en un pueblo es muy fácil conseguir testimonios que indican que un fiscal es amigo de un juez, porque en un fiscal todo se sabe.
En un pueblo todo se sabe. Entonces yo arrimo 4 o 5 testimonios y le digo, señor juez, usted es muy amigo del fiscal, apártese de este proceso porque su transparencia y su ecuanimidad y su imparcialidad se pueden ver afectadas. ¿Y qué pruebas tiene, señor abogado, que yo soy tan amigo del fiscal? Le traigo 4 declaraciones extrajuicio. Traigo 4 declaraciones extrajuicio de 4 habitantes de ese. Entonces todo es con pruebas, pero ojo porque eso ya ustedes lo mirarán con mucha más profundidad en su sexto semestre cuando estén por allá en los terrenos del derecho probatorio. Muchas gracias, profe. Vale, Nata. Ricardo. No, es que usted finalmente, digamos, siempre se refiere a esa responsabilidad que tienen los abogados y hay un escenario de que su defensa será directamente proporcional a su pago, ¿no? Y efectivamente, o al dinero, por eso dicen que la justicia es para los de Ruana. Pero yo me quería referir hacia qué, hacia la doble incriminación de la que hablado, que finalmente no sé si me la respondió o no la capté, ¿sí? Y es que ya una vez procesado por ese delito, así exista otro delito, ¿no lo pueden volver a procesar o no pueden volver a abrir Ricardo, nuevamente? Por esos hechos, no. Por los hechos, no. Sí, pero por un nuevo hechos. delito. Claro, pero es que esos hechos pueden llegar, digamos que usted lo procesaron por un homicidio. Por acoso acá. Bueno, por acoso. Y eso fueron los hechos. Por eso yo les decía, ¿cuáles fueron los hechos? Que el juez salió y le dijo unas cosas a una señora y esto. Esos fueron los hechos. Si esos hechos, entonces ya la corte dice, no, estos hechos, absuelta a la persona. Por esos hechos ya no pueden juzgar a este juez por un nuevo delito. O sea, por esos hechos de haber salido y haberle dicho a la muchacha que fueran a estar juntos y que le entregaba la citación o que si quería platica, por esos hechos no. O sea, digamos que puede llegar a ser otro delito, pero como usted bien lo dijo, aquí la fiscalía la embarró porque indicó un delito distinto, o al parecer así lo deja entrever la corte. Entonces, por esos hechos ya no se puede llegar a considerar ningún otro delito. Entonces ya la fiscalía no puede decir, es que ahora esto es una concusión y me va a indicar los hechos. No, qué pena, pero esos hechos ya fueron objeto de un juicio. Indique otros hechos. Ya por esos hechos no, entonces porque ahí sí violaría la doble incriminación. Entonces, básicamente, con base en estos hechos, ya no se puede tomar ninguna otra determinación, así llegue posiblemente a considerarse otro delito. Ok, digamos, digamos ahí donde dice, cuando uno hablaba, digamos, de ese principio, ¿sí? De no por el mismo delito, sino por los mismos hechos. Claro, por los mismos hechos. O sea, que es diferente. Exactamente, sí, pues, sino que así se asimila constitucionalmente, pero básicamente son los mismos hechos. Esos hechos ya quedaron juzgados y yo con esos hechos, digamos que hace tránsito a cosa juzgada, o sea, ya eso no lo cambia absolutamente nadie. Perfecto, muchas gracias. Vale. Diego. Buenos días, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos que la ley 1010 de 2006 tiene que ver algo sobre lo del acoso laboral y que, por ejemplo, que revisan en las empresas privadas y todo eso, ¿se relaciona y se une a ese tema o no? Sí, tiene una directa relación la ley laboral que trata de evitar acoso sexual. Entonces existe, digamos que son primos hermanos esas dos leyes, la ley 1010 y la ley 599, su artículo 210. Porque aunque en este caso no hablamos de una relación laboral, pero muchos de los acosos sexuales que se dan es en el ámbito laboral. Allá se presenta mucho el acoso sexual. Entonces, sino que la ley de 10 trata de evitar el acoso sexual en lo laboral, pero siempre que se demuestre un acoso sexual en lo laboral, paralelamente se seguirá un proceso penal, paralelamente. Allá existirá también un proceso penal y esta precisamente será una de las excepciones de lo que yo hablaba con Ricardo de no 2 veces por lo mismo. En ocasiones sí se seguirá un proceso disciplinario, de pronto muy posiblemente a este juez le iniciaron un proceso disciplinario y paralelamente un proceso penal. Sí, Diego, tiene mucha relación. Listo, gracias, profe. Efraín. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Estaba escuchándolos atentamente toda la exposición que han hecho. De pronto no, o me distraje acá un momento, no escuché la parte donde de pronto la sentencia decía que el funcionario pidió excusas, se disculpó con la señora o la muchacha respecto al tema. Entonces no sé qué tanta incidencia pueda tener eso al momento de tomar la decisión, que de pronto no, como no fue reiterativo, que ya se ha discutido bastante en esta clase, que no fue reiterativo, entonces por
eso también lo tuvieron en cuenta la Corte para su decisión. Y segundo, pues aunque no se puede juzgar, pues para mí por el mismo hecho, ejemplo, pues ya se tomó aquí una decisión, ya falló la Corte y demás de fondo, pero de pronto este funcionario se haya encontrado, ¿qué? Dentro de un año, 2 años, casos hipotéticos que pueden presentarse con esta misma señora, y ahí sí, como dice el cuento, y me perdonan de pronto la palabra, le pudo malas ganas que la condena y de pronto le vuelve a proponer cosas de tener relaciones sexuales y demás. Entonces, aunque ya se configuraría ahí el delito, y pues esta sentencia o esta decisión o primera decisión serviría como atenuante para ahí sí juzgarlo. Sí, de pronto, hombre, Efraín, lo que usted dice es cierto. Si ya llega el procesado a cometer unos nuevos hechos, pues se tendrá esto. No se podrá condenar por esos hechos iniciales, pero sí se tendrá como un precedente. Ojo, como un precedente que esta persona ya va a cometer está cometiendo esa justicia, esta conducta reiterativamente. Y con relación a lo que también nos indicaba de que esta persona casi que ofrece disculpas, el ofrecer disculpas no exime de responsabilidad penal a los procesados. De pronto lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Solo se puede llegar a tener o a colocar como un sinónimo de ofrecer disculpas el retractarse, pero esa retractación solo se va a aplicar en los delitos de injuria y calumnia. En esos dos delitos, cuando estemos haciendo un análisis profundo sobre los delitos de injuria y calumnia, vamos a ver que esos son los únicos delitos en los cuales, si el procesado se retracta o si el procesado indica que lo que estaba diciendo era mentira en las mismas circunstancias en que se efectuó la inicial declaración y calumniosa o injuriosa, en este caso sí no hablamos de responsabilidad penal, pero el hecho que esta persona se haya retractado, le haya ofrecido disculpas a la víctima, no lo exime de su responsabilidad penal. Nata. Nada, entonces bájenme la mano, Nata, para que no me haga incurrir en error, que eso se denomina fraude procesal, hacer incurrir en el error al funcionario judicial. No, se me había quedado levantada. Y eso se dio, fue en el testimonio de la víctima, compañero. Diana, te escuchamos. No, profe, tengo la pregunta de cuál es tu postura al respecto, teniendo en cuenta de si se cometió o no el delito, teniendo en cuenta que la Corte también decía que no se reclamaba que estuviera prolongado en el tiempo, sino la existencia. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta sentencia. Yo sí considero que para que se llegue a configurar o a materializar el delito de acoso sexual se debe realizar casi una acción repetitiva. Y para mí una acción repetitiva son 2 veces o más. Ojo, 2 veces o más. Si esta persona hubiese vuelto a realizar estas sugerencias con un tinte sexual, ya estaría incurso en el acoso sexual. ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es mi soporte? En muchas ocasiones, un hombre le puede realizar alguna propuesta que la mujer considere indecente. O al revés, una mujer le puede realizar a un hombre una propuesta que el hombre considere indecente. Pero con el solo hecho de que se realice una vez e inmediatamente la persona que realiza la propuesta se da cuenta que está casi que afectando que los principios o que la persona o que su forma de ser no está acorde o no, su forma de ser no le permite acceder o el gusto o qué sé yo, inmediatamente dice, mire, ¿sabe qué? No, usted no me gusta ni 5 y yo no soy de esa clase de personas. Ya, inmediatamente uno dice si se da cuenta y la persona dice, no, discúlpeme, por eso le decía al compañero, le ofrezco disculpas si de pronto llegó a ofenderlo o a ofenderla y ya. Entonces no se podría configurar ese solo hecho como un acoso sexual. Si ya es reiterado y reiterados lo que yo le digo a Diana 2 veces o más, ya se puede configurar ese delito de acoso sexual y ya pues probatoriamente se determinará precisamente esa reiteración, pero sí estoy básicamente en muchos puntos estoy de acuerdo con que debe ser como reiterada y reiterada de 2 o más, reiterada esa conducta tendiente a pues a acosar a la víctima buscando esos favores sexuales, Diana. Profe, y volviendo a una pregunta que te había hecho antes, pero que no me respondiste en el momento porque no era el tema en cuanto a lo que sucede en los buses que le cogió la cola a alguien, ¿ahí se configuraría o eso? Bueno, pero entonces espéreme, Diana. Para eso, para darle respuesta a esos hechos necesito que usted tenga claro, y yo creo que lo tiene,
que tenga claro la diferencia entre acto sexual abusivo y acto sexual violento. Porque, pero bueno, ya partimos de la base que existe una diferencia entre acto sexual y acceso carnal. Entonces ya sabemos que es un acceso y que cuando no haya acceso, pero se realicen comportamientos de índole sexual que no impliquen el acceso, pues sería un acto. Y que cuando hablamos de los actos, hablamos de dos clases de actos, de los actos abusivos y de los actos violentos. Cuando hablamos de los actos abusivos, y esto es como un recorderis muy rápido, cuando hablamos de los actos abusivos, hablamos de actos con menores de 14 años. Y son abusivos porque el menor de 14 años no tiene disponibilidad de su sexualidad. Entonces, solo existen esas dos clases de actos que sean considerados como delitos, o los abusivos o los violentos. Los abusivos es cuando la menor tiene menos de 14 años. Entonces, es víctima de tocamientos, por ejemplo. Entonces, la tocan, pero tiene menos de 14. Existen otros actos que ya no tienen en cuenta a la edad de la víctima, simplemente si se ejerció violencia o no se ejerció violencia. Entonces, si yo tomo un Transmilenio y otra persona me empieza a tocar, la pregunta es esta, Diana. Esa otra persona, ojo, esa otra persona está utilizando la violencia o está aprovechando. Esa otra persona me está violentando, ¿o qué está haciendo esa otra persona? Está utilizando la violencia del sistema porque el sistema de por sí es violento, el sistema es muy fuerte, está aprovechando la violencia de un sistema para tocarme. Esto es, Diana, si tuviésemos un sistema de transporte público ideal en el cual todo mundo fuese, digamos que a una determinada distancia, ideal con las medidas de bioseguridad y todo el mundo fuese a 1 metro o a 2 metros, casi que sería imposible un acto de estos. ¿Por qué? Porque el perpetrador o la perpetradora de los delitos aprovecha el tumulto y aprovecha la violencia del sistema, pero esa persona no está ejerciendo ninguna violencia. Simplemente se corre un poquito más, se corre un poquito más, se corre un poquito más y se va acercando y va aprovechando eso para realizar unos tocamientos. Entonces, esos son como los hechos típicos de la violencia sexual en el transporte de Transmilenio. Entonces, la pregunta es, Diana, una persona que es procesada porque tocó las partes íntimas de otra en un bus, ¿esa persona utilizó la violencia? O sea, ¿esa persona fue violenta? Entonces la respuesta dice, no fue violenta. Aprovechó la violencia del sistema, pero esa persona no fue violenta. Por eso es que a estas personas no las procesan por ese delito, sino las procesan por otro delito que se denomina la injuria por vías de hecho. Ese es el delito por el cual procesan a los... bueno, yo voy a utilizar una expresión un poco fea, pero a los depravados que se suben a los buses a tocar a mujeres o a hombres, porque pues ahora pues todo eso es por igual. A ellos los procesan es por injuria por vía de hecho. Aunque yo también critico esa postura, pero la entiendo, la critico, pero hasta la entiendo, porque todavía no existe un delito para las personas que tocan a otras en transporte público. Este es un llamado al legislador para que de pronto se llegaran a crear ese nuevo delito en el cual se castiga a la persona que toca a otra en un transporte público. Y ojo que no está ejerciendo violencia, sino aprovecha la violencia. Entonces el que dice, el que aprovechando la dinámica del transporte público realice sobre otro conducta sexual, incurrirá en pena de 1 a 6 meses. Por ejemplo, sería un buen proyecto de ley. En vez de los señores congresistas estar ahorita discutiendo si nos aumentan o no nos aumentan los impuestos, pues deberían estar, porque la dinámica de nuestro sistema, y desafortunadamente nuestro sistema de transporte público es tan precario que se aprovecha eso. Por ahí dicen que se cayó, pues ojalá vuelvan y bueno, se cayó porque no era de interés para los congresistas, eso es más que obvio. Pero entonces es eso, Diana. Entonces por eso los procesan es por otro delito, por injuria por vía de hecho, más no por un delito sexual. Pero nótese que siempre cuando la persona se sube a tocar, lo que quiere es satisfacer deseos sexuales. Entonces eso sí debería estar incluido dentro de los delitos
sexuales. Pero pensé que era un acto sexual, o como el que pasa en la Claro. bicicleta y toca la cola a una muchacha que está ahí. Siempre lo que se busca por parte del perpetrador de estos delitos es satisfacer deseos sexuales. ¿Mm? Porque pues eso es lo que se busca, o sea, por eso les llamaba depravado o depravada, porque lo que buscan es satisfacer deseos sexuales y la víctima va a ser objeto de tocamientos que nunca se consintieron. Ya si la víctima quiere que la toque, pues bienvenido sea, ya no serán violentos ni serán abusivos, pero él aprovecha la violencia del sistema. Por eso es que con relación a ese delito se presentan esas discusiones, Diana. Ahora, no es acoso sexual, ¿por qué? Porque el que se sube al Transmilenio conmigo a tocarme, pues yo ni siquiera lo conozco. Entonces no sé si tenga relaciones de superioridad económica o política o social o religiosa, qué sé yo, laboral, no sé, ni siquiera lo conozco. Entonces, pues se tiene que tener conocimiento de esas relaciones de superioridad, porque yo que voy a preguntarle primero al que me está tocando, oiga, pero usted gana más que yo, oiga, usted tiene un puesto más alto que yo, pues para saber si eventualmente estamos ante un acoso sexual. Entonces es básicamente por eso también, Diana. Kevin. Doctor, le quería hacer una pregunta. Entonces, para usted, y de acuerdo a la sentencia sobre el acoso sexual, de manera reiterativa, ¿cierto? Que sea Sí, dos o más. Pero para usted 2 o más. Sí, no 2 o importa más. si sea ayer, si sea hoy o si sea mañana. Sí, 2 o más, sí, claro que sí. Lo importante es que sea reiterativo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues planteando la tesis que yo tenía, acá sí se hubiera podido haber dado un concurso heterogéneo. No, es que el 2 o más dan para es que como esto es un concurso, esto es un delito de conducta, esto no es un delito de acto, es un delito de conducta. Entonces, en los delitos de mera conducta no se presenta el concurso heterogéneo. Es como si usted llevara el arma 2 días. Entonces, yo no le puedo imputar un delito por llevarla ayer y un delito por llevarla hoy. Entonces, es un conducto de mera conducta. Entonces, esos delitos de mera conducta no se estructuran con concursos. Simplemente se tiene que presentar ese transcurrir en el tiempo para que se configure el delito. Ok, perfecto. O es como la inasistencia alimentaria. Yo no le podría decir, hombre, Kevin, usted no respondió por su hijo hoy y tampoco respondió ayer. Entonces son 2 delitos. No, la inasistencia alimentaria se da que en un lapso determinado usted no respondió por su hijo. Se da el concurso cuando usted, por ejemplo, si usted tiene 4 hijos y no responde por los 4, claro que es un concurso, pero es un concurso porque son 4 hijos, no por el tiempo, sino porque son 4 hijos. Nótese que es distinto no responder por uno que no responder por 4. Sí, claro, doctor, pero en este caso sí se dan los 2 delitos, el de concusión y el de acoso sexual. No, se tiene que dar uno solo en la aplicación del principio de tipicidad estricta. O es uno o es el otro, pero ya la fiscalía tendrá que indicar. Por eso el trabajo de la fiscalía no es fácil. El trabajo de la fiscalía es decir, estos hechos se adecuan perfectamente a este delito. Así ya tienen que ser perfectos. Sí, así se parezcan a otro. Mire, nótese en el caso del padre que toca a su hija de 12 años. Uno pensaría inicialmente, ahí hay 2 delitos. El primero, acto sexual abusivo. Y el segundo, o el que la accede, o acceso carnal abusivo. Y el segundo, allá el de incesto. Porque incesto también es eso. Pero entonces, el hecho de que yo viole a mi hija, que utilice la violencia, eso se adecua perfectamente a una violación agravada, no a un incesto. Entonces se tiene que el incesto es acceder a la hija o estas relaciones sexuales entre parientes, pero consentidas. Cuando hay violencia, ya hay un tipo penal específico que me habla de la violencia. Entonces eso viene a que el caso es que la fiscalía tiene que buscar el delito que sea, pues no perfectamente, pero que se adecue lo mejor posible a los hechos, lo mejor posible. Porque si no estaríamos hablando de lo que ustedes conocieron como un concurso aparente de tipos, que parece que son varios, pero no es uno solo. Listo, doctor, muchas Vale, gracias. Ricardo. No, con el ejemplo que usted le daba a la compañera Diana, me genera una duda, y es... Pero ¿cuál ejemplo de todos, Ricardo? Del Transmilenio. Ah, bueno. ¿Sí? Obviamente la cosa se da por 2 o más actos, ¿sí? Pero... No, pero el acoso es el Transmilenio. Te estábamos diciendo que la Transmilenio no es acoso. No, allá voy. Digamos, me quiero referir al mismo ejemplo. Ya. ¿A 2 o más sobre la misma víctima o diferentes víctimas? No, sobre la misma víctima, víctima. Okay. Porque, digamos, uno dice, por ejemplo, que el mismo delincuente tiene varias denuncias por actos sexuales abusivos.
en repetidas ocasiones. Entonces, eso me genera, digamos, esa... No, eso sobre la misma víctima, Ricardo. Nunca va a llegar a ser un acoso sexual. Ese delincuente nunca va a llegar a ser procesado por este delito, sino meramente por acto sexual abusivo. Claro, pero entonces recuerde, Ricardo, que en el acoso sexual se necesita que el que está cometiendo el delito tenga superioridad sobre la víctima, superioridad económica, laboral, posición social, o sea que se necesita conocer las circunstancias, o sea, la víctima tiene que casi que saber, tiene que saber, oiga, el que me está acosando es mi jefe, o es el pastor de mi iglesia, o es la persona que me presta plata, o es en algunas familias se tiene como muy respetados a uno de algunos miembros de esa familia por su edad, entonces esas relaciones, se tiene que tener conocimiento de esas relaciones digamos que esas relaciones de poder. Por eso yo decía que en el Transmilenio no, porque en el Transmilenio uno no sabe quién lo está tocando. Claro, perfecto. Listo. Kevin, ¿alguna otra cosa? Doctor, se me olvidó bajar la mano. Vale, perfecto. Entonces esto, y esto también sirvió como para tener claridad con relación a lo que nos preguntaba Diana, con relación a las personas que se suben al transporte público a tocar a otras. Entonces ya con esto, mis doctores, superamos esa etapa del delito sexual. Nosotros estábamos, si no estoy mal, me corrigen si me equivoco, por allá en los delitos de concierto para delinquir y en los delitos contra de las GAO y de las GDO. Estábamos por allá en esos delitos, ¿cierto, mis doctores? Sí, señor. Señor. Entonces, espérenme, me remito. Delitos contra la seguridad pública, básicamente. Entonces, ahora mis doctores, en los 340 y listo. Vamos a hablar, mis doctores, en lo que nos queda de tiempito, sobre el 343, el delito consagrado en el artículo 343 del Código Penal que se denomina el terrorismo. Entonces ya nos vamos a... Yo quiero que ustedes, y esa es mi meta, que todos ustedes, ojalá el 80 o 90% del grupo, tomen la sabia decisión mañana de ser abogados penalistas. Entonces vamos a entrar en terrenos un poquito escabrosos como este delito de terrorismo. Entonces alguien que por favor nos lea bueno, con la pena también, este delito de terrorismo, por favor. Artículo 343, terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de 10 a 15 años. Perfecto. Doctores, en Colombia, bueno, no solo en Colombia, sino también en el mundo se han incrementado actos violentos y estos actos violentos tienen como un fin, tienen como un móvil, tienen como una orientación y básicamente lo que buscan las personas que realizan estos actos violentos es como desestabilizar las instituciones políticas o en ocasiones desestabilizar las instituciones sociales. ¿Y cómo buscan desestabilizarlas? Pues precisamente con estos actos violentos y estos actos violentos generan acciones que causan pánico, que causan terror, que causan miedo, que causan inseguridad en la población civil. Pues básicamente en la mayoría de las ocasiones se pueden llegar a utilizar o se pueden dar mediante la utilización de artefactos explosivos en lugares eventualmente concurridos o lo que ustedes escuchan en las noticias como atentados suicidas en sitios en donde se presenta una gran aglomeración de personas. A veces las personas, casi siempre estamos hablando de grupos, buscan alguna reivindicación o lo hacen como represalia por alguna medida estatal que no se comparte. Entonces, básicamente también en ocasiones se dan estos delitos de terrorismo, en ocasiones, no siempre, por alguna confrontación de ideologías, llámese en socialismo, comunismo, capitalismo, o también algunas confrontaciones religiosas.
entre religiones católica o musulmana o islámica o judía, budista. Hay algunas fracciones violentas de la religión budista o de la religión hinduista. Odios raciales también pueden ser los móviles de este delito de terrorismo, odios raciales u odios étnicos, pero también en ocasiones, y tal como ocurrió en alguna parte de la historia colombiana, por parte de delincuencia organizada, llámese narcotráfico. El narcotráfico o una facción del narcotráfico utilizó el terrorismo para tratar de dirigir o de encauzar alguna parte de la política jurídica colombiana. Entonces, en Colombia nosotros fuimos víctimas del delito de terrorismo básicamente por parte de delincuencia organizada. Dado precisamente que fuimos objeto de ese delito, pues no solo desde esta ley, de la ley 599, que es nuestro Código Penal, sino desde 1980, por allá. El código que regía en el año 1980 se denominaba la Ley 100, el Decreto Ley 100, básicamente. El Decreto Ley 100 de 1980 era el código que regía en ese año. Y desde ese año se incluyó en el Código Penal este delito de terrorismo. ¿Qué se vulnera con este delito? Pues la seguridad pública. Ya estamos en ese capítulo de delitos contra la seguridad pública. ¿Y cómo se vulnera? Pues a través de esas acciones violentas, de estas acciones indiscriminadas, de estas acciones en ocasiones sistemáticas, llevados a cabo o sea por una persona o por una organización. Casi siempre se da por parte de una organización, pero también se puede eventualmente realizar por parte de una persona, en lo que ustedes conocen como los atentados kamikazes o las inmolaciones por allá en el lejano oriente. Como sujeto activo del delito, pues puede ser cualquier persona. No se necesita un sujeto activo determinado. El sujeto pasivo somos nosotros como sociedad, como población civil. El bien jurídico protegido, pues básicamente es esa seguridad o esa tranquilidad pública, esa convivencia pacífica que les indicaba al iniciar este estudio de estos delitos contra la seguridad pública. La conducta, pues, básicamente es mantener o provocar o mantener en zozobra o terror a la población o a parte de la población mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física, la libertad de las personas o de edificaciones o medios de comunicaciones o medios de transporte o procesamiento y conducción de fluidos, lo que se denominan los oleoductos, polioductos, gasoductos o fuerzas motrices o fuerzas peligrosas como las presas. Entonces, en esos casos también se protege también esta institucionalidad. Como elementos normativos del tipo, algunos elementos que consagra este delito, tenemos unos conceptos que se denomina la población. Si ustedes analizan este delito de terrorismo, nos habla de población. Y población, téngase mis doctores como, pues básicamente ese grupo de personas que residen geográficamente en un lugar determinado. Eso se puede tener en cuenta como población. Asimismo, como edificación, es esa construcción material de particulares características, medios de comunicación, esos aparatos o instrumentos que permiten las comunicaciones entre las personas, un transporte de fluidos, estos elementos empleados para la conducción de líquidos o de gases, fuerzas motrices, fuerzas como el agua, el viento y edificaciones tendientes al recaudo, al almacenamiento de estas fuerzas peligrosas. Este es un delito de peligro, mis doctores, excluye la tentativa, aunque parte de la doctrina, hay una parte minoritaria de la doctrina que indica que el delito de terrorismo sí admite la tentativa, pero tanto la jurisprudencia como la mayoría de estudiosos del delito del Código Penal o del derecho penal indican que el delito de terrorismo no admite la modalidad de tentativa. Entonces, mañana cualquier acotación o cualquier pregunta que tengamos sobre el delito de terrorismo y proseguimos, porque ya nos está cogiendo la noche y ya el examen del viernes va a ser un poquito más complejo. Ya tuvimos 2 sesiones, digamos que relajadas, que era de estudio de sentencias, pero desde ya les indico que el examen del viernes va a ser un caso.
Les voy a colocar un caso y ustedes me van a decir qué delitos son o qué delito o qué delitos pueden llegar a verse configurados en ese caso. Lógicamente, el caso no va a ser que Pedro Pérez le impacta con arma de fuego a Juan Acuña un disparo en la cabeza y Juan Acuña muere. Entonces, ¿qué delito es? Eso no es algo así. No, esto es un examen para penalistas eximios como ustedes. Entonces, va a tener un poquito de complejidad el tema, pero ojo, solo sobre delitos que hayamos visto. No puedo, mal haría yo en colocar ejemplos y casuísticas sobre casos que no hemos visto. Pero eso se los indicaré el mismo día viernes porque ni siquiera he tenido la suficiente inspiración para idearme un caso con algo de complejidad. Doctores, les deseo muchos por su asistencia, les deseo feliz día, gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias, Buena tarde. Buen día. Buen día.